Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Luis Armando Fernández Bartolomé, al Consejo de Gobierno sobre si tiene prevista la aprobación e implantación en el 2018 del protocolo de actuación para el niño, niña y el adolescente con diabetes en la escuela. Para la escueta formulación de la pregunta tiene la palabra su autor. Doy por formulada la pregunta. Muchas gracias, señor Fernández Bartolomé. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, señor diputado, usted sabe que tenemos un protocolo de actuación, tal cual entiendo su pregunta, para el niño y el adolescente con diabetes en la escuela. Estamos colaborando con la Consejería de Educación, que es la responsable de este tema que usted me pregunta, en la redacción de un decreto de dicha Consejería de Educación que tiene el conjunto de las competencias en el ámbito escolar. Puedo entender, y perdone la ironía, puedo entender que a usted le guste más debatir y hablar con este consejero que con el de Educación, pero la atención en las escuelas es competencia de la Consejería de Educación, no de competencia de la Consejería de Sanidad. Nuestros centros de salud, nuestros hospitales y todo nuestro dispositivo sanitario, enfermeras y médicos, colaboran, y como no podía ser de otra forma, con la Consejería de Educación a la hora de seguir las pautas que la propia Consejería de Educación marque, y nosotros estamos encantados de trabajar con ellos. Por otro lado, la semana pasada anuncié también en el Pleno de la Junta la puesta en marcha de un pilotaje para la implementación de los sistemas flash de monitorización continua de glucemia en todos los pacientes diabéticos tipo 1 entre los 4 y los 18 años de edad. Los sistemas flash, y no por debajo de 4 porque no está indicado, sino también estarían los niños por debajo de 4 años. Pero la indicación en este momento es entre 4 y 17 hasta los 18, hasta el día antes de cumplir los 18. Los sistemas flash de monitorización, no creo que merezca la pena volver a explicárselo, utilizan métodos de medida y seguimiento de la glucosa en el ámbito ambulatorio, en este caso claramente en el ámbito del escolar, en sustitución de la medición tradicional de la misma con tiras reactivas en los pacientes diabéticos tipo 1 y en pacientes tienen un sensor adherido a la piel que realiza las mediciones de forma automática y almacena todas las lecturas a lo largo de todo el día y toda la noche. Se escanean los niveles y evita todos los múltiples pinchazos y mediciones y aporte de insulina diaria que deben de realizar los pacientes jóvenes, adolescentes y niños, en este caso niños con diabetes tipo 1. Las conclusiones del grupo de trabajo constituido dentro del Consejo Asesor de Diabetes se analizarán en la próxima reunión a celebrar en los próximos días con el objeto de fijar ya definitivamente las condiciones de la puesta en marcha del pilotaje. Hemos contactado con las asociaciones de pacientes y las sociedades científicas para recabar su opinión y aportaciones. Creemos que esta medida puede suponer un beneficio importantísimo en la calidad de vida de los menores diabéticos, que evidentemente desarrollan parte de la misma en los centros escolares. Muchas gracias, señor consejero. Para repreguntar o replicar tiene la palabra el señor Fernández Bartolomé. Señor consejero, mire, yo le hago esta pregunta a usted, podría hacérsela perfectamente al consejero de Educación, porque usted no puede argumentar vacío competencial, porque a usted y al consejero de Educación le interpelamos en el Pleno de la Junta sobre una ley del año 64 de salud escolar que no tiene ningún desarrollo en Asturias. Por eso, precisamente, ustedes se pasan la pelota de unos a otros. Mire, ya se aprobó en el año 2010 una PNL en el Congreso de los Diputados, para que los niños diabéticos tuvieran un seguimiento y se hicieran unos protocolos de atención en los colegios. Y ustedes tienen un problema porque en el 2015 volvieron a retomarlo y estamos en el 2018. Es decir, para poner en funcionamiento este protocolo, que hemos cogido como caso paradigmático, pero podríamos hablar de niños asmáticos o de niños celíacos o podríamos hablar de otro tipo de patologías, que lo que están poniendo sobre la mesa es que ustedes, esa ley de 1984, tienen que desarrollarla competencialmente. El Gobierno, que es único, no se escuden que si esto es de educación y esto es de sanidad, y luego de educación y luego de sanidad. Tienen, porque hay una problemática, además hay una problemática
que va por barrios, porque no todos los centros son iguales, porque las familias no son iguales, y hay niños y familias en estos momentos que necesitan protección y necesitan ayuda. Fíjese, incluso metería aquí a los servicios sociales. Y eso lo sabe cualquier maestro, y cuanto más pequeños sean los niños, más. Por tanto, salvo que aquí nos movamos con tiempos de diplodocus, porque repito que ya en el año 2010 y hay una carencia y ustedes siguen sin llegar a un acuerdo, no sé si tienen problemas con los sindicatos de profesores o con quien sea, pero precisamente su labor no es decir que hay una comisión que está estudiando. Yo tengo aquí delante el protocolo, que es una cosa absolutamente razonable, y lo que hay que hacer es ponerlo a funcionar. El Gobierno de Asturias, independientemente de que sea usted efectivamente lo ha dicho bien y no quiero cebarme en ello, ustedes no han desarrollado esta ley, que hemos dicho en muchas ocasiones, llámese como se quiera. Aquí se aprobó en la Junta precisamente una moción al respecto. Llámelo usted enfermería escolar o llámelo como quiera. Los centros de salud, especialmente en determinados centros y en determinados barrios, tienen que tener una presencia muy activa porque, además, usted sabe que este problema de la diabetes va a más y que si no se trata, y hay muchos, desgraciadamente, hay un sector determinado del alumnado que no tiene ni la formación, su familia, ni el seguimiento, ni la capacidad de seguimiento, y por tanto ahí tienen que entrar los poderes públicos a intervenir. Evidentemente, niños muy concienciados, en donde su familia está muy encima, pues los riesgos se minimizan. Por tanto, yo lo que le pido encarecidamente es que desarrolle la ley de salud escolar, la dote de contenido, y empiecen ustedes, que no sé, pilotajes. Yo le digo que no hace falta que hagan ustedes ningún programa piloto. Cualquier profesor, cualquier maestro sabe en estos momentos qué tipo de carencias hay. No me hable de otras figuras como los fisioterapeutas, o no me hable de casos de alumnos que efectivamente tienen un acompañante, porque no nos estamos refiriendo a eso, porque tienen algún tipo determinado de problema, o bien de disfunción física, o bien de tipo mental. No me estoy refiriendo a eso, no me estoy refiriendo a los auxiliares educativos. Me estoy refiriendo a la presencia activa y preventiva de los centros de salud en determinados contextos, porque los niños donde pasan mucho tiempo es en las escuelas. Es más, los niños más desfavorecidos incluso encadenan comedor, encadenan actividades extraescolares, es decir, y eso hay que tener un seguimiento. Y yo creo que después de 8 años, que todavía seguimos diciendo que hay una comisión de estudio, sinceramente no es admisible. Y además, y termino, le estoy diciendo que no es solamente en el caso de la diabetes. Lo que pasa es que el de la diabetes es especialmente relevante el seguimiento que hay que hacer. Es además, en el caso de estos niños que le estoy diciendo yo, la adquisición de determinados hábitos de autoprotección, de automedicación, de gestión del propio tiempo, de gestión de las propias dietas, y la escuela ahí tiene un papel relevante. Y no se le puede pasar a los maestros, porque los maestros son maestros, no tienen esa función, o por lo menos, que fue por la línea en la que aprobamos aquí en la Junta, necesitarán formación, apoyo, ayuda, en fin, háganlo ustedes como quieran, el Gobierno. Olvídese de la cuestión competencial. Hágalo el Gobierno, pero desarrollen esto ya. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señor consejero, le ruego brevedad, puesto que ambos han excedido los tiempos en sus intervenciones. Sí, voy a ser muy breve porque yo no le paso la pelota a nadie. Lo malo es que usted la pregunta, con perdón, la hace equivocadamente a quien no debe hacérsela. Si usted me viene a esta Junta a preguntar que qué política tiene el Gobierno con respecto al jabalí y el lobo, pues yo le podré decir que la Consejería de Sanidad no tiene ninguna política con respecto al jabalí y el lobo. Otra cosa es que en algún momento determinado me afecte a algún hospital o me lleve por delante a algún hospital una manada de lobos. Pero que evidentemente la pregunta tendrá que hacérsela usted a quien tiene competencias para desarrollar esa respuesta. Si quiere avanzar, avancemos, pero evidentemente si lo que quiere comprar es votos, pues entonces le pregunto, vuelvo a decirle lo mismo, haga la pregunta a quien debe hacerle la pregunta. Las competencias del Servicio de Salud del Principado de Asturias y de la Consejería de Sanidad están muy claras. Tenemos 1 millón de ciudadanos a quien atender, 1 millón de ciudadanos en cada centro, y para ello tenemos centros de salud y hospitales que tienen sus recursos para desarrollar en todo el ámbito del territorio asturiano. Pero en los gimnasios, en los colegios, en los institutos, etcétera, la competencia no es de la Consejería de Sanidad directamente. No hace falta decir que el SESPA ni tiene previsto ni puede implementar recursos humanos dentro de
instituciones que no le competen y que no tienen responsabilidad con respecto a ellas. Nuestros centros de salud atenderán a los niños cuantas veces hagan falta en cualquier colegio de su zona básica de salud, en cualquier instituto de su zona básica de salud, en cualquier trabajador de cualquier empresa en su zona básica de salud, y los hospitales están. Pero si usted quiere avanzar en este punto, hágale la pregunta a quien debe de hacérsela, a quien tiene respuesta. Nosotros colaboraremos intensamente con la Consejería de Educación, como lo hacemos en determinados momentos cuando nos solicitan colaboración y ayuda, pero no tenemos competencias para trabajar en eso. Vuelvo a decir lo mismo. Si hiciese la pregunta, con perdón, no soy yo quien para decírselo, pero si hiciese la pregunta a quien tiene capacidad de respuesta y de solución, pues entonces avanzaríamos más. Pero si se lo hace a este consejero de Sanidad, yo no tengo competencias en las escuelas. No tengo competencias para tomar decisiones dentro de las escuelas. Agradecemos